Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández, un día más dándole gracias a Dios por concederme la salud, concederme la paz en este día, que aunque estemos, mis hermanos, llenos de problemas, nosotros tenemos paz, gracias a Dios, porque sabemos que lo tenemos a Él nos acompaña, Él nos guía y Él nos lleva por el buen camino. Voy a comenzar, mis hermanos, en este momento a leer la historia de San Buenaventura, religioso, cardenal y escritor del año 1274. Escuchemos su historia, mis hermanos, y pongamos atención. Dice así: nació en Bagno Real, cerca de Viterbo, Italia, en 1221. Se llamaba Juan, pero dicen que cuando era muy pequeño enfermó gravemente y su madre lo presentó a San Francisco, el cual presentó al niño de 4 meses y le dijo: Buenaventura, que significa buena suerte, buen éxito. El niño quedó curado. Por eso cambió su nombre de Juan por el de Buenaventura. Y en verdad que tuvo buena suerte y buen éxito en toda su vida. En agradecimiento a San Francisco, su benefactor, se hizo religioso franciscano. Estudió en la Universidad de París bajo la dirección del famoso maestro Alejandro de Ales y llegó a ser uno de los más grandes sabios de sus tiempos. Se llama doctor seráfico porque serafín significa el que arde de amor por Dios, y este santo en sus sermones, escritos y actitudes demostró vivir lleno de amor inmenso por nuestro Señor Jesucristo. Los que lo conocieron y trataron dicen que todos sus estudios y trabajos los ofrecía para la gloria de Dios y salvación de las almas. A sus clases concurrían en grandes cantidades de gente de todas las clases sociales, y sus oyentes afirmaban que mientras hablaba parecía estar viendo al invisible. Su inocencia y santidad de vida eran tales que su maestro Alejandro de Ales exclamaba: Buenaventura parece que hubiera nacido sin pecado original. Él no veía en sí mismo sino faltas y miserias, y por eso empezó a padecer la enfermedad de los escrúpulos, que consiste en considerar pecado lo que no es pecado, y creyéndose totalmente indigno, empezó a dejar de comulgar. Afortunadamente la bondad de Dios le concedió un favor especial y observó en visión que Jesucristo, en la Santa Hostia, se venía desde el copón en el cual el sacerdote estaba repartiendo la Sagrada Comunión y llegaba hasta sus labios. Con esto comprendió que el dejar de comulgar por escrúpulos era una equivocación. Buenaventura, además de dedicarse muchos años a dar clases en la Universidad de París, donde se formaba estudiantes de filosofía y teología de muchos países, escribió numerosos sermones y varias obras de piedad que por siglos han hecho inmenso bien a infinidad de lectores. Una de ellas se llama Itinerario del alma hacia Dios. Allí enseña que la perfección cristiana consiste en hacer bien las acciones ordinarias y todo por amor de Dios. El Papa Sixto IV decía que al leer las obras de San Buenaventura se siente uno invadido de un fervor especial, porque fueron escritas por alguien que rezaba mucho y amaba intensamente a Dios. San Buenaventura fue nombrado superior de los padres franciscanos y el Papa le concedió el título de cardenal, y aunque era famoso mundialmente por su sabiduría, sin embargo, seguía siendo humilde y se iba a cocinar, a lavar los platos con los hermanos legos. Dicen que la noticia como cardenal le llegó mientras estaba un día lavando platos en la cocina, y Fray Gil, uno de los hermanos legos más humildes, le preguntó un día: Padre Buenaventura, un pobre ignorante como yo, ¿podría algún día estar tan cerca de Dios como su reverencia, que es tan inmensamente sabio? El gran sabio le respondió: Oh, mi querido Fray Gil, si una pobre viejecita ignorante tiene más amor de Dios que Fray Buenaventura, estará más cerca de Dios que Fray Buenaventura. Al oír semejante noticia, el frailercito empezó a aplaudir y a gritar: ¡Ay, Fray Gil, borriquillo de Dios! Aunque seas más ignorante que la pobre viejecita, si amas a Dios más que Fray Buenaventura, estarás en el cielo más cerca de Dios que Fray Buenaventura. Y de pura emoción se fue elevando por los aires
y quedó allí suspendido entre el cielo y la tierra en éxtasis. Es que había escuchado la más halagadora de las noticias, que el puesto en el cielo dependerá del grado de amor que hayamos tenido hacia el buen Dios. Este gran doctor, que por 17 años fue superior general de los padres franciscanos y recorrió el mundo visitando las casas de su comunidad y animando a todos a dedicarse a la santidad, y que fue el hombre de confianza del sumo pontífice para resolver muchos casos difíciles, y que dirigió en nombre del Papa el Concilio de León, y tuvo el honor de que la oración fúnebre el día de su entierro la hiciera el mismo sumo pontífice, tenía una cualidad especialísima, una exquisita bondad en su trato, una amabilidad que le ganaba los corazones, un modo conciliador que lo alejaba de los extremos, de la extrema rigidez que amarga la vida de los otros y de la relajación que deja a todos sin dejar el camino del mal, sin corregirlos. Sus virtudes preferidas eran la humildad, la paciencia, la meditación frecuente en la pasión y muerte de Jesucristo. Lo llevaba a esforzarse a cumplir el consejo de Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Su crucifijo lo tenía totalmente desgastado, de tanto besar las manos, los pies, la cabeza y la herida del costado. Su amor a la Virgen María era intenso, y por todas partes recomendaba el rezo del Ángelus o las 3 Aves Marías. A San Buenaventura le encomendaron que escribiera la biografía de su protector, San Francisco de Asís, la cual resultó ser muy hermosa, y dicen que cuando estaba redactándola, llegó a visitarlo el sabio más famoso de su tiempo, Santo Tomás de Aquino, el cual, al asomarse a su celda y verlo sumido en la contemplación y como en éxtasis, exclamó: dejemos que un santo escriba la vida de otro santo, y se fue. Así que estos dos sabios tan famosos no se trataron en vida, pero se admiraron mutuamente. En el año 1274 se celebró el Concilio de León, o reunión de todos los obispos católicos del mundo. Terminando el concilio con gran éxito, todo dirigido por San Buenaventura, por orden del sumo pontífice, el santo sintió que le faltaban fuerzas, y el 15 de julio de 1274 murió santamente, asistido por el Papa en persona. Todos los obispos del concilio asistieron a sus funerales, y caso único en la historia, el Santo Padre ordenó que todos los sacerdotes del mundo celebraran una misa por el difunto. El Papa Inocencio V predicó la homilía en el entierro de San Buenaventura y dijo de él: su amabilidad era tan grande que empezar a tratarlo era quedar ya amigo de él para siempre, y su unción al predicar y al escribir era tan admirable que escucharlo o leer sus escritos era ya empezar a sentir deseos de amar a Dios y conseguir la santidad. Bello elogio de verdad. San Buenaventura pide a nuestro Señor que nosotros lo amemos como lo amaste tú. Dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis la paz para vuestras almas. Mateo 11:29. Esta fue la historia de San Buenaventura, un hombre dedicado a amar a Dios, un hombre que dirigió también el Concilio de León en aquellos años, dirigido por él, y que el sumo pontífice de aquel tiempo, pues gracias a Dios, que supieron escuchar de buenos hombres como este San Buenaventura, se daban cuenta que su santidad de este hombre era tan grande que no era necesario, mis hermanos, buscar a nadie más. Entonces, cuando uno tiene amor a Dios, su director más especial va a ser siempre Él, Dios nuestro Señor. Si nosotros nos dejamos amar por Dios y amamos a Dios de todo corazón, no va a haber nada que se nos interponga en el camino, así como nada se interpuso en el camino de este San Buenaventura. Un religioso, fíjese bien, cardenal y escritor. Escribió tantos libros que han servido últimamente también para nosotros en la Iglesia Católica. Gracias a esos escritos, nosotros nos enamoramos cada vez más de Dios. Le amamos de todo corazón, porque por la santidad de estos hombres, si no haya sido por ellos, nosotros no conociéramos tanto,
como lo conocemos hoy. Tantos libros que hemos leído en la actualidad, mis hermanos, que cuando nosotros escuchamos de la santidad de estos hombres, nos entra el deseo también de ser santos. Y cuando ofendamos a alguien, especialmente a aquellos que no nos quieren, que sienten odio por nosotros, hay que perdonarles. No importa que las personas nos vean con odio cada día. Nosotros hay que perdonar porque Dios, nuestro Señor, siempre fue bueno con todos y nunca se dejó influenciar por nadie. Él solo hacía lo que Dios, nuestro Padre, le mandaba. Entonces, si los mandamientos de Dios fueron buenos para nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo Él nos enseñó de tal manera que todo ha sido bueno para nosotros hasta hoy en la actualidad? Nosotros tenemos que actuar como Jesús, así como los santos, que siempre se dieron cuenta que lo que nuestro Señor Jesús hizo a ellos les sirvió mucho y ellos llevaron siempre la voluntad de Él hasta los últimos rincones del mundo. Fíjense bien, este Buenaventura viajó a muchos lugares del mundo para darles ánimo a los lugares que se habían edificado en su nombre. Entonces, nunca dejó de asistir a todas aquellas personas que trabajaron por el amor a Dios. Hagamos lo mismo, mis hermanos. No nos dejemos llevar por la pereza, que al fin y al cabo este mundo aquí se va a quedar. Y nosotros, si nos cansamos por amar a Dios, qué mejor que amar a Dios que a otra persona. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.